el olvido imperdonable. El sonido del despertador resonó en la habitación como cualquier otra mañana. Guadalupe se giró lentamente, apagándolo con cuidado para no despertar a Armando. Pero ese día no era como cualquier otro. Era especial. Un brillo de emoción cruzó sus ojos mientras se sentaba en el borde de la cama, recordando la fecha. 20 años. 20 años desde el día en que ambos, llenos de sueños e ilusiones, se prometieron amor eterno. Guadalupe bajó las escaleras con una sonrisa en los labios, su mente repasando los detalles del día que había planeado. En la cocina, comenzó a preparar un desayuno especial, tostadas francesas con miel, café recién hecho, y un ramo de flores frescas que había comprado el día anterior. El aroma llenó la casa, envolviendo el ambiente con calidez. Cuando Armando apareció en la cocina, su cabello despeinado y su camisa arrugada, Guadalupe sintió un nudo en el estómago. Esperaba algún signo de reconocimiento, un feliz aniversario, un abrazo, incluso una sonrisa diferente. Pero Armando solo murmuró un monótono buenos días, agarró una taza de café y se dirigió hacia el periódico. Guadalupe, perpleja, decidió darle tiempo. Quizás quería sorprenderla más tarde. Quizás solo estaba actuando como si lo hubiera olvidado para despistarla. Sin embargo, conforme avanzaba la mañana, no había señales de que Armando recordara nada. Ni un gesto, ni una palabra que sugiriera que aquel día significaba algo para él. El dolor comenzó a filtrarse en Guadalupe como agua helada en una grieta. Cada minuto que pasaba sentía que algo dentro de ella se desgarraba. Trató de mantenerse ocupada, regando las plantas y ordenando la sala, pero su mente no dejaba de girar en torno a un pensamiento. ¿Cómo podía olvidar algo tan importante? Cuando llegó la hora del almuerzo, Guadalupe reunió valor para preguntarle. Mientras ponía los platos sobre la mesa, miró a Armando y, con un tono que intentaba ser casual, dijo: ¿Recuerdas qué día es hoy? Armando levantó la vista de su teléfono, con una expresión de confusión. Hoy. Es viernes, ¿no? Guadalupe sintió un golpe seco en el pecho. Intentó sonreír, aunque sus labios temblaban. Sí, pero algo más. Armando frunció el ceño, como si estuviera haciendo un esfuerzo por recordar. Finalmente, negó con la cabeza. ¿O no, debería? La fachada de Guadalupe se derrumbó. Dejó el tenedor sobre el plato con un ruido metálico y lo miró directamente a los ojos. No, hoy es nuestro aniversario, Armando. 20 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Armando la miró con una mezcla de sorpresa y culpa, pero no dijo nada. Guadalupe esperó, deseando que él se disculpara, que dijera algo que mostrara que le importaba. Pero Armando solo murmuró un lo siento casi inaudible y volvió a concentrarse en su plato. Fue en ese momento que Guadalupe sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo el olvido de una fecha, era lo que ese olvido representaba. 20 años de sacrificios, de esfuerzos por mantener viva su relación, de momentos compartidos que ahora parecían carecer de significado para él. Esa noche, mientras Armando dormía profundamente, Guadalupe se quedó despierta en la sala, abrazando una manta y mirando por la ventana. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Pensó en la joven llena de sueños que había sido cuando se casaron, y en cómo, poco a poco, había ido relegando sus propios deseos y ambiciones por el bien de su familia. Ahora se preguntaba si Armando siquiera se daba cuenta de todo lo que ella había hecho. Con el corazón apretado, Guadalupe tomó una decisión. No iba a esperar más para ser vista, para sentirse viva. Si Armando no podía recordar lo que significaban esos 20 años, entonces ella lo haría. Por sí misma. Se levantó y buscó en una caja polvorienta del ático. Allí estaba, su viejo diario, aquel donde había escrito sus sueños cuando era joven. Al abrirlo, las palabras parecían susurrarle al alma. Viajar sola a París, aprender a bailar tango, escribir un libro. Deseos que había olvidado, enterrados bajo la rutina de la vida diaria. Con manos temblorosas, Guadalupe arrancó una hoja en blanco y comenzó a escribir. 1. Aprender a bailar tango. 2. Escalar una montaña. 3. Viajar sola a un lugar nuevo. 4. Cantar en público. Mientras escribía,
Sintió una chispa de emoción que hacía años no experimentaba. La tristeza seguía ahí, pero algo más comenzaba a brotar, una mezcla de determinación y desafío. Cuando terminó, respiró hondo. Esa lista sería su guía. Cada uno de esos sueños sería un recordatorio de que aún tenía mucho por vivir, mucho por dar. Armando había olvidado su aniversario, pero ella no iba a olvidar quién era. En ese momento, Guadalupe entendió que el aniversario no era solo sobre ellos dos, era también sobre ella. Sobre lo que había sido, lo que había perdido, y lo que aún podía recuperar. La lista de Guadalupe. El silencio de la madrugada era interrumpido solo por el tenue rasgueo de un bolígrafo sobre el papel. Guadalupe estaba sentada en la mesa de la cocina, iluminada por la cálida luz de una lámpara. Frente a ella, su viejo diario abierto, sus páginas amarillentas emanaban una mezcla de nostalgia y un llamado inquietante. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento dejó que la rutina borrara a la mujer que alguna vez había sido? Las preguntas retumbaban en su mente mientras sus ojos repasaban las metas que había escrito décadas atrás. Sus manos temblaban al pasar cada página, como si estuviera abriendo una cápsula del tiempo que revelaba una versión de sí misma que había olvidado. Era una Guadalupe diferente, joven, llena de energía, ambiciones y sueños que no dependían de nadie más que de ella. La Guadalupe que quería viajar por el mundo, aprender idiomas, bailar bajo la lluvia y sentir la adrenalina de vivir sin límites. Pero esa mujer había quedado sepultada bajo años de obligaciones, sacrificios y un amor que ahora parecía haberse desvanecido como el humo. Guadalupe cerró los ojos, dejando que una lágrima rodara por su mejilla. Había llegado el momento de hacer algo. Con decisión, arrancó una hoja en blanco de su diario y la colocó frente a ella. Su respiración era pesada, casi como si el simple acto de escribir esta nueva lista fuera un desafío en sí mismo. Pero en cuanto el bolígrafo tocó el papel, las palabras comenzaron a fluir como un río desbordado. 1. Aprender a bailar tango. Siempre había querido sentir la pasión y la intensidad del tango, pero Armando jamás había mostrado interés. Ahora sería diferente. 2. Escalar una montaña. Quería sentir la cima bajo sus pies, el aire puro en sus pulmones y el orgullo de lograr algo por sí misma. 3. Viajar sola a un lugar nuevo. París siempre había sido su sueño, pero cualquier lugar donde pudiera perderse y encontrarse sería suficiente. 4. Escribir un libro. Una historia que hablara de su vida, sus sueños, sus derrotas y sus victorias. 5. Cantar en público. Sentir el miedo y vencerlo. Mostrar su voz al mundo. 6. Nadar en el océano de noche. Sentir la inmensidad del agua y el misterio de la oscuridad. La lista continuaba, cada sueño cargado de adrenalina, de vida, de desafíos que la asustaban pero que también la llenaban de emoción. Guadalupe sentía como la tinta sobre el papel se transformaba en una especie de pacto consigo misma. Cuando terminó, se recostó en la silla y sostuvo la hoja frente a sus ojos. Su corazón latía como si acabara de correr una maratón. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía el control de su vida, aunque fuera solo una hoja de papel. Sin embargo, no todo era euforia. Una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Qué pasaría si Armando se enteraba? Por un momento, el temor intentó frenarla, pero lo desterró con un movimiento brusco de la cabeza. No se trataba de él, no esta vez. Guadalupe dobló cuidadosamente la hoja y la guardó en el bolsillo de su bata. La sensación de tener esa lista cerca de su cuerpo le daba una especie de poder, una fuerza que no había sentido en años. El inicio del desafío. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando Guadalupe tomó la decisión de iniciar su lista. El primer ítem era claro: aprender a bailar tango. Recordó que cerca de su casa había un pequeño estudio de baile al que siempre había querido ir, pero nunca lo había hecho por miedo a que Armando la juzgara. Ese día, sin dudarlo, se inscribió. El camino hacia el estudio estuvo lleno de pensamientos contradictorios. Cada paso que daba era un enfrentamiento con sus propias inseguridades. Se preguntaba si sería demasiado mayor, si aún tendría la gracia para aprender algo tan apasionado. Pero al cruzar la puerta del estudio y escuchar los acordes profundos de un bandoneón, todas esas dudas comenzaron a desvanecerse.
La clase fue un torbellino de emociones. Sentir la música, el contacto humano, el ritmo de sus pies siguiendo los pasos de un instructor paciente, la llenó de una energía desconocida. Cada giro, cada paso, era como si una parte dormida de ella despertara. Por primera vez en años, Guadalupe se sintió vista, pero no por los demás, sino por sí misma. Salió del estudio con los pies doloridos y el corazón latiendo con fuerza, cargada de adrenalina y emoción. Una nota encontrada. Esa noche, Armando notó algo diferente en Guadalupe. Ella no se sentó a su lado a ver televisión como de costumbre. Estaba en su habitación, escribiendo algo en su diario. Aunque intentó ignorarlo, su curiosidad pudo más. Cuando Guadalupe dejó el diario en la mesa y fue a buscar un vaso de agua, Armando se acercó sigilosamente. Al abrirlo, encontró la hoja doblada de la lista. Sus ojos recorrieron cada línea con incredulidad y algo que no podía definir, una mezcla de sorpresa, celos y una punzada de culpa. ¿Desde cuándo Guadalupe quería hacer estas cosas? ¿Por qué no se lo había contado? ¿Por qué ahora? Armando sintió que un extraño se estaba apoderando de su esposa, y el simple hecho de pensar en ello lo inquietó profundamente. Guadalupe regresó y encontró a Armando junto al diario. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sus miradas se cruzaron, llenas de emociones encontradas, la determinación de Guadalupe frente a la confusión de Armando. ¿Qué es esto?, preguntó Armando, sosteniendo la hoja. Guadalupe respiró hondo. Era el momento de enfrentarlo, o de enfrentar su miedo. Es mi vida, Armando. O, al menos, la vida que dejé de vivir. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Armando no respondió, pero en su mirada se vislumbraba algo más que sorpresa, una grieta de inseguridad que comenzaba a formarse en su propia percepción del matrimonio. Guadalupe no esperó su respuesta. Subió las escaleras, dejando a Armando solo en la sala con la lista en sus manos. Esa noche, por primera vez, Guadalupe durmió tranquila. Había dado el primer paso hacia algo más grande que ella misma, su propia libertad. Primeros pasos, primeras rebeldías. Guadalupe se despertó con una energía que no sentía desde hacía años. Aunque la noche anterior había sido tensa, con Armando confrontándola y ella enfrentándolo con una seguridad que no sabía que poseía, esa mañana el aire parecía distinto. Su corazón latía más rápido de lo habitual, no por miedo, sino por la emoción de lo desconocido. Hoy daría los primeros pasos hacia una nueva vida. El eco de sus zapatos resonaba en la acera mientras caminaba hacia la academia de baile. Había decidido no posponerlo más. Su primer sueño en la lista sería aprender a bailar tango. Solo pensar en la música, en el movimiento, le producía un cosquilleo en el estómago. Pero también había una punzada de miedo. Cuando llegó a la puerta del pequeño estudio, se quedó parada por un momento, mirando el cartel que anunciaba, clases de tango. Todos los niveles bienvenidos. Desde el interior, el sonido de un bandoneón flotaba en el aire, acompañado de pasos firmes y risas apagadas. Guadalupe cerró los ojos y respiró hondo. Es ahora o nunca. El baile del reto. El salón estaba lleno de espejos y de personas que, al igual que ella, parecían haber llegado buscando algo más que aprender a bailar. Había parejas que reían, otros que discutían amablemente sobre el ritmo, y algunos como ella, solos, expectantes. El instructor, un hombre alto con ojos intensos y una voz grave, se acercó a Guadalupe. ¿Primera vez?, preguntó con una sonrisa cálida. Guadalupe asintió, sintiéndose de repente pequeña y vulnerable. Sí, no sé si soy muy buena para esto. El hombre rió suavemente. El tango no es cuestión de ser bueno o malo. Es cuestión de sentir. Vamos, comencemos. Cuando la música empezó a sonar, Guadalupe sintió que el tiempo se detenía. Los pasos eran difíciles al principio, su cuerpo rígido, su mente tratando de seguir instrucciones y contar al ritmo. Pero entonces ocurrió algo inesperado, el instructor la guió con un giro repentino que la hizo tropezar, y ambos rieron. Esa risa, libre y sin juicios, rompió el hielo que la mantenía cautiva. Los minutos se convirtieron en horas, y antes de darse cuenta,
estaba moviéndose con una fluidez que jamás creyó posible. Cada giro, cada paso, cada pausa en el ritmo se sentía como una pequeña victoria. Cuando la clase terminó, Guadalupe estaba sudorosa y con los pies adoloridos, pero su corazón latía como un tambor. Por primera vez en años, no había pensado en Armando, en las tareas de la casa, ni en las responsabilidades que siempre la rodeaban. Durante esas 2 horas, había sido solo Guadalupe, perdida en el tango, en la música, en algo que era solo suyo. El cambio en casa. Cuando llegó a casa, el contraste fue abrumador. El silencio en el hogar parecía sofocante en comparación con la energía vibrante del salón de baile. Armando estaba sentado en el sofá, mirando el televisor, pero sus ojos no estaban en la pantalla. Al escuchar la puerta, giró la cabeza hacia Guadalupe. ¿Dónde estabas?, preguntó, su tono cargado de una mezcla de curiosidad y algo que Guadalupe interpretó como reproche. Guadalupe dejó su bolso sobre la mesa y se quitó los zapatos lentamente. En una clase de baile, respondió con calma, sin desviar la mirada. Armando frunció el ceño, claramente sorprendido. ¿Desde cuándo te interesa bailar? Desde siempre, respondió Guadalupe con firmeza. Luego, sin esperar más preguntas, subió las escaleras. Había aprendido en la última semana que no tenía que justificar cada decisión, que su tiempo y sus sueños eran tan importantes como cualquier otra cosa. La cena de la reivindicación. Esa noche, Guadalupe decidió hacer algo diferente. En lugar de preparar la típica cena para 2, organizó un pequeño banquete para sí misma. Velas, un plato elaborado que había aprendido a cocinar años atrás y una copa de vino que llevaba guardada para una ocasión especial. Cuando Armando bajó, la encontró sentada sola en la mesa, disfrutando de su cena mientras leía un libro. ¿Y yo?, preguntó, señalando la comida. Guadalupe levantó la vista con una leve sonrisa. ¿Puedes prepararte algo? Hoy cociné para mí. El desconcierto en el rostro de Armando era evidente. Guadalupe sabía que su comportamiento era una pequeña rebelión, pero también era necesario. Durante años, había vivido para los demás, ahora era tiempo de vivir para ella. El segundo paso. El domingo por la mañana, Guadalupe despertó temprano y se preparó para enfrentar el siguiente reto de su lista: cenar sola en un restaurante elegante. La idea le producía una mezcla de emoción y temor. ¿Cómo sería sentarse sola en un lugar lleno de parejas y familias? ¿La mirarían con lástima? Cuando entró al restaurante, sus manos estaban húmedas por los nervios. El maitre la recibió con una sonrisa cortés, pero al preguntar si alguien más la acompañaría, Guadalupe respondió con voz firme: No, es solo para mí. La cena fue un desafío inesperado. Al principio, cada mirada de los demás comensales parecía un juicio, pero pronto, Guadalupe se dio cuenta de que nadie estaba realmente pendiente de ella. Pidió el mejor vino de la carta, saboreó cada bocado y, al final, incluso se permitió pedir postre, algo que no hacía desde hacía años. Cuando salió del restaurante, el aire fresco de la noche acarició su rostro. Había algo mágico en esa pequeña victoria, en demostrar que no necesitaba a nadie más para disfrutar de la vida. La reacción de Armando. Al llegar a casa, encontró a Armando despierto, esperándola en la sala. ¿Le estás saliendo con alguien?, preguntó directamente, su tono más acusador que curioso. Guadalupe lo miró con incredulidad y luego soltó una carcajada que descolocó a Armando. ¿De verdad crees que esto se trata de otra persona? No, Armando. Esto se trata de mí. Armando no supo qué responder. Guadalupe lo dejó en la sala, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que su camino apenas comenzaba, y que habría más momentos como este, tensos e incómodos. Pero también sabía que cada paso que daba la acercaba más a la mujer que quería ser. Esa noche, Guadalupe durmió con la lista en su mesita de noche, como si fuera un talismán. Mientras la miraba antes de apagar la lámpara, sonrió. Había cumplido 2 sueños, y aún quedaban muchos más. La adrenalina corría por sus venas, impulsándola hacia el siguiente desafío. El mundo estaba esperando, y ella no pensaba detenerse. El espejo de los años perdidos.
La mañana amaneció envuelta en una bruma densa, como si el mundo estuviera reflejando la confusión que Guadalupe sentía en su interior. Había avanzado con los primeros puntos de su lista, pero un nuevo desafío aguardaba, uno que no requería escenarios externos ni compañía, enfrentarse a sí misma. Guadalupe había decidido que era hora de mirar su vida con honestidad brutal, sin excusas ni máscaras. Se dirigió al desván, un lugar que no visitaba desde hacía años. Las escaleras crujían bajo sus pies mientras subía, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Al abrir la puerta, un olor a madera vieja y polvo la envolvió. El desván estaba lleno de cajas olvidadas, cada una conteniendo fragmentos de un pasado que había preferido ignorar. Entre las cajas y los muebles cubiertos de sábanas blancas, encontró lo que buscaba, un gran espejo antiguo que había sido de su madre. Guadalupe lo limpió con cuidado, quitando las capas de suciedad acumuladas por el tiempo, hasta que el cristal reveló su reflejo. Se quedó mirando fijamente. Por un momento, no se reconoció. ¿Quién era esa mujer al otro lado del espejo? El reflejo que habla. El silencio del desván amplificaba el ruido de sus pensamientos. Su reflejo la miraba con una intensidad que la incomodaba. Las líneas en su rostro contaban historias que prefería no recordar, y sus ojos parecían más cansados de lo que había admitido jamás. ¿De en qué momento me perdí?, murmuró. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de dolor y arrepentimiento. Pero más allá del dolor, había una pregunta más profunda. ¿En qué momento dejé de luchar por mí? Guadalupe se sentó frente al espejo con su diario en mano. Comenzó a escribir, casi como un torrente incontrolable, recuerdos que había enterrado, momentos que la habían marcado y decisiones que la habían llevado hasta este punto. Recordó cómo había dejado de lado sus sueños cuando Armando consiguió un trabajo mejor en otra ciudad, cómo renunció a su carrera para apoyar su ascenso. Pensó en las noches en las que se quedaba despierta, planeando viajes que nunca ocurrieron, y en las veces que había guardado silencio para evitar discusiones. Cada palabra que escribía era como arrancar una espina que había estado incrustada en su piel durante años. No podía negar que había amado a Armando profundamente, pero también había aprendido a vivir con un vacío que él nunca había podido llenar. El primer grito de rebeldía. Guadalupe dejó de escribir y levantó la vista hacia el espejo. Algo había cambiado en su expresión. Por primera vez en mucho tiempo, no se veía débil ni apagada. Había fuego en sus ojos, un fuego que comenzaba a consumir las dudas que la habían paralizado durante tanto tiempo. Se levantó de golpe, tomó una caja llena de fotografías antiguas y comenzó a revisarlas. Había imágenes de su juventud, de viajes que había hecho con amigas, de momentos en los que había sido feliz por sí misma. Una foto en particular llamó su atención, una imagen de ella saltando desde un acantilado al agua cristalina de un río, su rostro iluminado por una sonrisa llena de adrenalina y libertad. «Quiero volver a ser esa mujer», dijo en voz alta, su voz temblando de emoción. Con un impulso que no podía controlar, tomó las fotografías más significativas y las colocó frente al espejo, creando un collage improvisado de recuerdos que quería recuperar. Al terminar, se sentó de nuevo, contemplando el reflejo de esa mezcla de pasado y presente. La llamada que rompió el silencio. Mientras miraba las fotos, su teléfono comenzó a sonar. Era una llamada inesperada de Edith, una amiga de la universidad con la que no hablaba desde hacía años. Guadalupe dudó antes de contestar, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla. «Guadalupe, ¿eres tú?», preguntó una voz llena de entusiasmo al otro lado. «Soy yo, Edith». «¡Qué sorpresa!», respondió Guadalupe, tratando de ocultar la emoción en su voz. Edith había sido su compañera de aventuras en la juventud, la amiga que siempre la impulsaba a arriesgarse. Hablaron durante horas, poniéndose al día, y cuando Edith supo lo que Guadalupe estaba haciendo, reaccionó con una mezcla de asombro y apoyo incondicional. «Tienes que venir a verme», dijo Edith con determinación. «Estoy organizando un viaje de senderismo con un grupo. Es una locura, pero creo que te vendría bien». Guadalupe se sintió tentada. Aunque la idea de un viaje espontáneo y desafiante la asustaba, algo en su interior la empujaba a aceptar. «Y déjame pensarlo», respondió finalmente, aunque sabía que su corazón ya había decidido. El encuentro con Armando. Esa noche,
Guadalupe encontró a Armando en la sala, revisando unos papeles del trabajo. Aunque habían compartido el mismo espacio durante días, parecía que vivían en mundos diferentes. «Armando, quiero hablar contigo», dijo Guadalupe, su tono firme pero sereno. Armando levantó la vista, sorprendido. «¿Qué ocurre?» Guadalupe respiró hondo. «He estado recordando muchas cosas últimamente. Cosas que dejé de hacer, cosas que quería hacer. Y creo que es hora de que empiece a recuperarlas». Armando la miró fijamente, como si intentara entender lo que estaba diciendo. «¿Te refieres a esa lista? ¿A esos sueños que escribiste?» «Sí, Armando, pero es más que eso. Es mi vida. Es lo que quiero hacer antes de que sea demasiado tarde». Armando no respondió de inmediato. Guadalupe podía ver la confusión y la frustración en su rostro, pero también algo más, una sombra de miedo. «¿Y qué pasa conmigo? ¿Dónde quedo yo en todo esto?», preguntó finalmente. Guadalupe sintió un nudo en la garganta, pero no podía detenerse ahora. «No lo sé, Armando. Pero no puedo seguir viviendo para los dos mientras me pierdo a mí misma». La conversación quedó en el aire, sin un final claro. Armando se levantó y se fue a la habitación, dejando a Guadalupe sola en la sala. Aunque el silencio que siguió fue doloroso, Guadalupe sabía que había dado un paso importante. El nuevo reflejo. Antes de acostarse, Guadalupe volvió al espejo del desván. Miró el collage de fotografías y su reflejo una vez más. Esta vez, no vio solo el peso de los años perdidos, sino también la promesa de los días que estaban por venir. «Estoy lista», susurró, y por primera vez, lo creyó completamente. Esa noche, Guadalupe durmió profundamente, con la lista bajo su almohada y la certeza de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Un baile y un despertar. El aire era denso y cargado de emoción cuando Guadalupe entró al salón de eventos. Las luces tenues jugaban con las sombras en las paredes, mientras una melodía embriagadora de tango llenaba el espacio. Había decidido asistir al primer evento social de la Academia de Baile, un desafío que marcaba un punto crítico en su lista. Este no era solo un baile, era una confrontación directa con su miedo al juicio, con la sombra de la vida que había dejado atrás. Guadalupe llevaba un vestido rojo que había comprado impulsivamente la semana anterior, un atuendo que destacaba su figura con una elegancia que hacía años no se permitía. Cada paso que daba hacia la pista parecía resonar más fuerte en su pecho que en el suelo. El instructor, Joaquín, estaba al centro del salón, rodeado de bailarines que parecían formar parte de un cuadro viviente, moviéndose con gracia y pasión. Cuando sus ojos se encontraron con los de Guadalupe, él sonrió con esa calidez característica. «Me alegra que hayas venido», Guadalupe dijo, acercándose para recibirla. «Hoy es una noche especial». Guadalupe intentó responder con una sonrisa, pero la mezcla de nervios y anticipación la dejó sin palabras. ¿Qué estaba haciendo ahí? Era una pregunta que había rondado su mente todo el día, pero la respuesta era clara, estaba ahí por ella misma. El primer tango. La música cambió a una pieza más intensa. Joaquín extendió su mano hacia Guadalupe, invitándola a la pista. ¿Me concedes este baile? Por un instante, Guadalupe dudó. Su instinto le decía que se retirara, que se refugiara en un rincón oscuro del salón, pero algo más fuerte la impulsó a aceptar. Colocó su mano en la de Joaquín y dejó que él la guiara al centro de la pista. Cuando comenzó a sonar la primera nota, Guadalupe sintió que el mundo se desvanecía. Los movimientos eran lentos al principio, casi ceremoniales, pero rápidamente se tornaron más complejos y apasionados. Joaquín la guió con firmeza, y aunque Guadalupe tropezó en un par de ocasiones, él la sostuvo con elegancia, como si cada error formara parte del baile. Con cada giro, Guadalupe sentía que algo en su interior se rompía, pero no era una ruptura dolorosa. Era como si las cadenas invisibles que la habían atado durante años se estuvieran desmoronando, dejándola libre para moverse al ritmo de la música. El último acorde resonó en el aire, y Guadalupe quedó de pie, jadeando, con el corazón latiendo desbocado. Los aplausos llenaron el salón, pero Guadalupe apenas los escuchó. Lo único que importaba era la sensación de poder y libertad que había encontrado en ese momento. Un encuentro inesperado.
Después del baile, Guadalupe se dirigió a la barra para tomar un poco de agua y recuperar el aliento. Mientras estaba allí, alguien tocó suavemente su hombro. Al girarse, se encontró con un hombre de cabello entrecano y ojos azules profundos. No pude evitar notar tu baile. Fue impresionante, dijo con una sonrisa que irradiaba confianza. Guadalupe sintió un rubor en las mejillas. Y gracias, aunque creo que fue más mérito de mi pareja. No estoy tan seguro. Hay algo en tu forma de moverte, pasión, quizás. El comentario la descolocó. Hacía años que nadie la miraba con esa intensidad, y mucho menos que alguien elogiara algo tan profundamente personal. Aunque se sentía halagada, también estaba alerta. Había aprendido a desconfiar de los cumplidos que venían con una carga emocional. El hombre, que se presentó como Andrés, resultó ser uno de los organizadores del evento. Hablaron durante un rato, y aunque Guadalupe intentó mantener la conversación superficial, no pudo evitar sentirse intrigada. Andrés tenía una forma de hablar que era al mismo tiempo cautivadora, como si supiera exactamente qué decir para mantener su atención. Cuando Joaquín se acercó nuevamente, Andrés se despidió con un leve gesto. Espero verte en el próximo evento, Guadalupe. Y quizás, compartir un baile contigo. El regreso al hogar. Guadalupe llegó a casa mucho más tarde de lo habitual. La emoción del baile aún corría por sus venas, pero también sentía una ligera culpa. Sabía que Armando no estaba contento con sus nuevas actividades, y esa noche lo confirmaría. Armando estaba sentado en la sala, con una copa de vino medio vacía y la televisión apagada. Su expresión era una mezcla de cansancio y algo que Guadalupe no pudo identificar del todo. ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Miedo? «Llegas tarde», fue lo primero que dijo, sin mirarla directamente. Guadalupe dejó sus cosas en la mesa y suspiró. «Estaba en el evento de baile que te mencioné». Armando finalmente levantó la vista. «¿Y qué buscas con todo esto, Guadalupe? ¿Estás tratando de demostrar algo?» La pregunta la tomó por sorpresa, pero no la hizo retroceder. «Estoy tratando de encontrarme a mí misma, Armando. Eso es todo». ¿Encontrarte? Armando rió, pero su risa estaba cargada de sarcasmo. ¿Y necesitas bailar con extraños para eso? ¿Dejarme aquí sentado todas las noches? Guadalupe sintió como una mezcla de rabia y tristeza se acumulaba en su pecho. Armando, no te estoy dejando atrás. Simplemente estoy avanzando, y me gustaría que vinieras conmigo. Pero no puedo obligarte. El silencio que siguió fue insoportable. Armando apartó la mirada y se levantó, dirigiéndose al dormitorio sin decir una palabra más. Guadalupe se quedó sola en la sala, mirando la copa de vino abandonada sobre la mesa. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero no podía permitir que eso la detuviera. Había algo dentro de ella que había despertado, algo que no estaba dispuesta a apagar. El amanecer de un nuevo día. Al día siguiente, Guadalupe despertó temprano, con una sensación renovada de propósito. Se dirigió al desván, donde aún estaban el espejo y las fotografías que había colocado. Esta vez, se miró con una sonrisa. El baile de la noche anterior no solo había sido un evento social, había sido una declaración. Soy más de lo que pensaba ser. Soy más de lo que me dijeron que podía ser. Tomó su lista y marcó otro punto. Pero en lugar de sentirse más cerca del final, sintió que apenas estaba comenzando. Afuera, el sol brillaba con una intensidad que parecía reflejar la energía que ahora corría por sus venas. Esa mañana, Guadalupe decidió no solo seguir marcando los sueños de su lista, sino también crear nuevos. El mundo estaba lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía capaz de enfrentarlas todas. Confrontación y confesiones. El día siguiente a su encuentro con Andrés, Guadalupe despertó con una sensación extraña, como si un vendaval estuviera a punto de desatarse en su vida. La brisa que entraba por la ventana hacía que las cortinas se movieran suavemente, pero dentro de su pecho, el aire era denso, cargado de tensión. Algo en su interior le decía que la conversación que había evitado por tanto tiempo con Armando estaba cerca de suceder. Sabía que no podía seguir posponiéndola. No esta vez. Ese mismo día,
El teléfono de Guadalupe vibró en su bolso mientras estaba en el trabajo. El mensaje de Edith decía solo una palabra, pero bastó para cambiar el curso de su jornada: llámame. Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espalda. Edith, su amiga más cercana, la que había sido su confidente durante años, había notado algo que ella misma no había querido ver. Se apresuró a salir de la oficina y, al recibir la llamada, Edith no perdió tiempo. Guadalupe, te conozco demasiado bien. Algo está pasando, y no me hables de nada superficial. La voz de Edith era firme, desafiante. Guadalupe suspiró, buscando las palabras correctas, pero sabía que no podría esconderse más. Estoy cambiando, Edith. Creo que estoy empezando a descubrir quién soy realmente, y no sé si me gusta lo que encuentro. Edith hizo una pausa antes de responder, su tono ahora suave pero preocupado. ¿Y Armando? ¿Qué pasa con él? Guadalupe sintió un nudo en el estómago. No lo sé. Me siento como si estuviera viviendo dos vidas. Y no sé si él sigue siendo parte de la que quiero vivir. La tensión en casa. Esa noche, cuando Guadalupe llegó a casa, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Armando no estaba en la sala, y por un momento, eso la alivió. Pero pronto, escuchó el sonido de la ducha. Con un suspiro profundo, se dirigió a la cocina, donde se sirvió un vaso de agua y trató de calmar su mente. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si estuviera preparándose para algo importante. Lo estaba. No podía esperar más. Cuando Armando salió de la ducha, Guadalupe ya estaba en el salón, sentada en el sillón, mirando las fotos en la mesa, pero sin verlas realmente. Solo un par de segundos pasaron antes de que él entrara, la expresión de su rostro tensa. Guadalupe, sé que algo no va bien. ¿Qué está pasando? Preguntó, su tono algo frío. Ella lo miró de frente, sin esquivar la mirada. Sabía que no podía esconder más la verdad. Armando, hay algo que necesito decirte. Algo que he estado sintiendo, y no puedo ignorarlo más. La calma que había intentado mantener se rompió en ese instante, y su voz se quebró. No sé quién soy en esta relación. No sé quién soy fuera de esta relación. Durante años, he sido lo que tú querías que fuera, lo que los demás esperaban de mí. Pero eso se acabó. Yo me he perdido, Armando. Las palabras salieron a borbotones, como una corriente incontrolable. La confusión, la rabia, el miedo, todo eso se mezclaba en su interior, como un torbellino. Pero finalmente, Guadalupe respiró hondo y miró a Armando, quien la observaba sin decir una palabra. He comenzado a hacer cosas para mí misma. Cosas que siempre quise hacer, cosas que me hacen sentir viva. El baile, las salidas con amigas, los viajes, y no puedo seguir ocultándotelo. Esto no es solo sobre ti y yo. Es sobre mí. Sobre quién soy. El silencio de Armando. Armando permaneció en silencio durante lo que parecieron horas. Guadalupe se sintió expuesta, vulnerable, como si sus entrañas estuvieran al aire. No estaba acostumbrada a hablar así, no de esta manera tan cruda. La espera era insoportable, y fue solo cuando Armando finalmente habló que Guadalupe respiró aliviada, aunque las palabras que siguieron no fueron lo que esperaba. ¿Y qué quieres que haga con esto, Guadalupe? Y dijo él, su tono tan bajo que apenas lo escuchó. ¿Me estás diciendo que ya no me necesitas? El corazón de Guadalupe se apretó. No. No es eso. Pero ya no puedo seguir viviendo para los dos. No puedo seguir sacrificando lo que soy solo para mantenernos a flote. La tensión en el aire era casi palpable, y Guadalupe sintió como si el suelo bajo sus pies comenzara a desmoronarse. Armando dejó escapar un largo suspiro y se acercó lentamente a ella. No sé cómo llegamos a esto. Durante años, intenté ser lo que tú querías que fuera. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos conocimos? Prometimos que no dejaríamos que nada nos separara. ¿Recuerdas eso? Guadalupe lo miró fijamente, incapaz de contener las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Sí, lo recuerdo. Pero ¿y ahora? Armando, yo ya no soy la misma. He cambiado, y no puedo seguir ignorando lo que siento.
No te estoy pidiendo que me sigas, pero te pido que me veas, que veas lo que soy ahora. Confesiones dolorosas. El silencio que siguió fue pesado, abrumador. Armando miró hacia el suelo, como si estuviera procesando las palabras de Guadalupe, como si estuviera buscando algo en medio del caos de su mente. Finalmente, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Guadalupe. Yo también te he fallado. Te he dejado sola durante tanto tiempo, pensando que estaba construyendo una vida para nosotros, pero nunca me detuve a preguntarme si eso era lo que querías. Guadalupe sintió una punzada en el corazón, pero la verdad era como un bálsamo que, aunque doloroso, comenzaba a sanar las heridas que había estado ignorando. Armando estaba siendo honesto, por fin. Lo que pasa entre nosotros no es culpa solo tuya, Armando. Yo también he sido responsable. He puesto a un lado mis sueños, mis deseos. He dejado de ser quien era. Y quizás eso sea lo que nos ha separado tanto. El dolor en la voz de Armando era evidente, pero algo en él había cambiado. Ya no había ira ni reproches, solo una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Te amo, Guadalupe. Pero no sé cómo hacer que esto funcione. Guadalupe lo miró, sin saber qué responder. Por un lado, el amor seguía ahí, pero por otro, la distancia era innegable. El amor solo no bastaba. Ninguno de los dos podía seguir viviendo de promesas vacías. Necesitaban reconstruirse a sí mismos, aprender a ser ellos mismos nuevamente. La decisión final. Esa noche, Guadalupe se retiró a su habitación, su corazón dividido. Aunque las palabras de Armando la habían tocado profundamente, sabía que algo había cambiado irremediablemente entre ellos. Podían amarse, pero no podían seguir viviendo una vida que ya no era la suya. Al día siguiente, Guadalupe tomó la decisión más difícil de su vida. Después de días de pensarlo y confrontarse con sus propios temores, eligió partir, al menos por un tiempo. Necesitaba encontrarse a sí misma, descubrir lo que aún quedaba de la mujer que había sido y la que quería ser. Necesitaba ir más allá de las limitaciones que tanto Armando como ella misma le habían impuesto. El dolor de dejar a Armando fue indescriptible, pero el dolor de seguir perdiéndose a sí misma era aún peor. Así que, con lágrimas en los ojos, Guadalupe comenzó el primer paso hacia la nueva vida que tanto anhelaba. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que este era el primer capítulo del resto de su historia. Construyendo puentes. El amanecer de Guadalupe se había transformado en un sol radiante y doloroso. Al despertarse, su primera sensación fue la de una resaca emocional, como si todo el peso de la conversación con Armando aún la aplastara, pero esta vez, con más claridad que nunca. Había hecho lo que tenía que hacer, se había enfrentado a la verdad, tanto la suya como la de él, y había decidido que, por primera vez en años, ella era la prioridad. Sin embargo, esa elección no la llenaba de alegría. Más bien, la mantenía atrapada en un mar de incertidumbre. Esa mañana, Guadalupe no fue al trabajo. Sabía que necesitaba espacio, tiempo para procesar lo que había decidido. Se encerró en su estudio, rodeada de sus libros, su lista de sueños y la fotografía que se había tomado la noche en que comenzó a bailar. Esa imagen de ella misma con una sonrisa tan genuina le parecía un recordatorio de que había empezado a ser alguien diferente, alguien que había tomado las riendas de su vida, aunque le doliera. En la mesa, su teléfono vibró de repente, quebrando el silencio pesado de la habitación. El mensaje de Edith brillaba en la pantalla, simple, directo. ¿Lo pensaste bien, Guadalupe? ¿Estás segura? El dolor le atravesó el pecho al leer esas palabras. Sabía que Edith se preocupaba por ella, pero no podía permitir que sus decisiones dependieran de los demás. Tomó una respiración profunda y comenzó a escribir la respuesta, pero las palabras se congelaron en sus dedos. Algo dentro de ella la decía que necesitaba hablar con Armando antes de seguir adelante. No podía simplemente dar un salto al vacío sin asegurarse de que ambos estaban viendo el mismo horizonte. La visita al refugio de las palabras. Decidida a enfrentar lo que sentía, Guadalupe condujo por la ciudad sin rumbo fijo, hasta que se encontró frente a un café pequeño y acogedor que había sido su refugio en tiempos difíciles. Durante años, ese lugar había sido su escape de los días grises, el sitio donde se sentaba a pensar, a escribir, a entender lo que sucedía en su alma.
Hoy, sin embargo, el café se veía diferente. Ya no era el lugar seguro, sino un recordatorio de todo lo que había cambiado. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, con la taza de café frente a ella, aunque no la tocó. Sus manos temblaban. A través del cristal, veía a las personas pasar sin saber lo que cargaban en sus corazones, en sus historias. Eso era lo que ella necesitaba entender. ¿Cómo podía construir un puente entre ella y Armando si ni siquiera sabía cómo construirlo consigo misma? Entonces, vio una figura familiar. Un hombre alto, con una chaqueta de cuero negra, que se acercó a la mesa sin aviso. Guadalupe levantó la vista lentamente, y al instante, su corazón se detuvo. Era Joaquín. El instructor de baile, pero también, alguien que parecía entender la parte de ella que había estado oculta durante tanto tiempo. Guadalupe, no esperaba verte aquí. Su voz era suave, pero cargada de una tensión palpable. Guadalupe no sabía cómo responder, pero su impulso fue ser honesta. Necesitaba pensar. Estoy perdida, Joaquín. Todo lo que creí que sabía sobre mi vida, sobre quién soy, está hecho pedazos. Joaquín se sentó frente a ella sin pedir permiso. Su mirada, tan penetrante como siempre, buscaba algo en sus ojos. Quizás una respuesta, quizás una verdad sin esconder. ¿Y ahora, qué vas a hacer con eso?, preguntó, sus palabras agudas y llenas de significado. Guadalupe lo miró, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir en su cuerpo. Voy a construir algo nuevo. No sé qué, pero voy a empezar. Pero, tengo miedo. Tengo miedo de perderlo todo. Joaquín asintió lentamente, comprendiendo algo que Guadalupe aún no lograba procesar. Es normal. Pero recuerda, a veces perder lo que creíamos que teníamos es la única forma de encontrar lo que realmente queremos. La verdadera pregunta es, ¿qué estás dispuesta a arriesgar para ser feliz? El regreso a casa, el camino de los puentes rotos. Guadalupe volvió a su casa esa tarde, sabiendo que la decisión estaba tomada. Ya no podía seguir viviendo en un limbo emocional. Armando merecía saber que ella había llegado a un punto de no retorno. No se trataba de huir, sino de empezar a construir algo desde lo más profundo. Pero para hacerlo, tenía que ser sincera con él, no solo sobre lo que había estado sintiendo, sino también sobre lo que había descubierto de sí misma. Cuando entró a la casa, Armando estaba en el salón, viendo televisión con una expresión ausente. Como si hubiera estado esperando este momento, como si supiera que ella había llegado al punto crítico. Guadalupe caminó hacia él con determinación. Armando, tenemos que hablar. La solemnidad de sus palabras hizo que él se sentara derecho, poniéndose serio al instante. ¿De qué se trata ahora, Guadalupe? Sabes que no te estoy entendiendo. ¿Qué más quieres decirme? Guadalupe respiró hondo. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y esperanza. Lo que quiero decirte es que ya no sé quién soy en esta relación. Ni tú ni yo nos estamos dando lo que necesitamos, Armando. Y lo peor es que yo me he estado perdiendo. He estado olvidándome de mí misma por tanto tiempo que ya no sé cómo regresar. No sé cómo, pero necesito hacerlo. Las palabras salieron de sus labios con un peso abrumador, como si un muro de años estuviera cayendo de una vez. Armando la miraba fijamente, y por un momento, Guadalupe pensó que él no comprendería, que todo lo que había dicho se perdería en el aire. Pero, para su sorpresa, él se levantó, la mirada fija en ella, y se acercó. Y te he fallado, Guadalupe. Durante todo este tiempo, pensé que lo tenía todo bajo control, que estaba haciendo lo correcto. Pero lo que no veía es que tú ya no eras la misma, que algo había cambiado y yo no lo estaba viendo. El dolor en sus ojos era palpable, pero algo en la forma en que miraba a Guadalupe comenzaba a cambiar. Quizás era el mismo dolor que ella sentía, quizás algo más. Pero en ese instante, ambos sabían que necesitaban construir algo, pero no desde la culpa ni el resentimiento. Necesitaban encontrar un nuevo camino, uno donde ambos pudieran caminar juntos, pero como dos individuos completos. No quiero perderte, Guadalupe. No quiero que esto se acabe, pero sé que no puedo forzarte a quedarte si no eres feliz. La voz de Armando tembló.
Guadalupe sintió una oleada de compasión por él, pero también una resolución interna. No se trata de quedarme o irme, Armando. Se trata de que, antes de pensar en nosotros, necesito encontrarme a mí misma. Tengo que dejar que mi alma se reconstruya, y no puedo hacer eso si sigo encerrada en la vida que ya no me pertenece. El primer paso hacia el puente. Esa noche, Guadalupe no tuvo respuestas claras. No sabía si lo que había hecho era lo correcto, ni si Armando estaría dispuesto a acompañarla en este nuevo camino. Pero lo que sí sabía era que había dado el primer paso hacia algo más grande, hacia una versión de sí misma que nunca había imaginado. Mientras se recostaba en la cama, Guadalupe miraba el techo, pensando en los puentes que aún tenía que construir. No solo entre ella y Armando, sino también entre ella y su propio ser. Finalmente, se durmió, pero no antes de que su mente comenzara a trazar los primeros pasos hacia la reconstrucción de esos puentes. El camino por recorrer no sería fácil, pero estaba lista. Al día siguiente, Guadalupe tomaría lo que había aprendido hasta ahora y comenzaría a construir, no solo puentes entre personas, sino entre el presente y el futuro que, por fin, deseaba para ella misma. El aniversario invisible hecho visible. La casa estaba silenciosa esa mañana, envuelta en un aire denso y cargado de emociones no expresadas. Guadalupe se encontraba frente al espejo, mirando su reflejo, intentando recordar quién era antes de toda la tormenta que había vivido. Sus ojos, normalmente llenos de calma, ahora reflejaban algo más, una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Había estado en este lugar antes, pero esta vez, era diferente. Esta vez, no se trataba de lo que había perdido, sino de lo que finalmente iba a ganar. El reloj en la pared marcaba las 8 de la mañana, y la fecha que estaba tan grabada en su mente hacía días parecía un eco lejano. Hoy, exactamente 20 años atrás, Armando y Guadalupe habían prometido amarse hasta el final de sus días. El 29 de diciembre, su aniversario. Sin embargo, este día no era el mismo de antes. No lo era porque ahora se enfrentaba a la verdad de lo que su vida había sido y lo que podía ser. Guadalupe se ajustó el vestido que había elegido con cuidado, un vestido rojo vibrante, símbolo de la pasión y el renacer que sentía en su interior. Era un color que nunca había usado antes, pero que hoy le parecía apropiado, como si fuera una declaración al mundo, un grito silencioso de que estaba viva, que su esencia aún ardía con fuerza. Al mirarse por última vez, sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. ¿Quién eres, Guadalupe? ¿Quién eres ahora? Su teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Edith: lo vas a hacer, vas a enfrentarlo. Guadalupe suspiró, con el corazón acelerado. Sí, lo voy a hacer. Esta vez, es mi momento. El encuentro con el pasado. Cuando Guadalupe llegó a la casa, el lugar parecía más grande de lo que recordaba, más vacío. Las paredes, que habían sido testigos de tantos momentos felices y tristes, ahora se sentían frías, distantes. Armando no estaba allí. El hecho de que no hubiera llegado temprano en la mañana como siempre lo hacía la inquietó. Había algo en su interior que le decía que hoy sería el día de las revelaciones. Sin embargo, Guadalupe sabía que necesitaba estar lista para lo que viniera. Eran casi las 10 de la mañana cuando escuchó el sonido del motor del coche. El ruido la hizo tensarse, pero, por alguna razón, no tenía miedo. En su lugar, algo dentro de ella se llenó de adrenalina. Esta es la última parte de la historia, Armando. Hoy veremos qué futuro nos depara. Armando apareció en la entrada, su rostro grave, como si estuviera preparado para la tormenta que había presagiado en su corazón durante días. Al verla, no pudo evitar que sus ojos se suavizaran, pero el peso de la distancia emocional que había existido entre ellos durante meses era palpable. Guadalupe dio un paso hacia él, y sin mediar palabra, se abrazaron, un abrazo largo, como si ambos supieran que estaban sosteniéndose en lo único que quedaba, la memoria de lo que alguna vez fueron. Hoy es el día, ¿verdad? Y dijo Armando, su voz cargada de incertidumbre, pero también de esperanza. Guadalupe asintió lentamente, su mente tambaleando entre el pasado y el futuro. Sin embargo, su decisión era clara. No podía seguir viviendo entre las sombras de un amor que había sido sincero, pero que ya no encajaba en la persona que había llegado a ser. Sí, Armando.
Hoy todo cambia. Para los dos. La revelación. Se sentaron en el comedor, la luz cálida del sol entrando por las ventanas, iluminando sus rostros de manera que parecía que el destino mismo los miraba, expectante. Guadalupe respiró profundamente antes de hablar, pues sabía que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo. Hace semanas, días, meses, he estado pensando en lo que soy, en lo que quiero ser. He visto mi vida como una serie de momentos en los que intenté encajar, intentar mantener la imagen de una mujer que no era yo. Pero lo que me di cuenta, Armando, es que ya no sé quién soy, no como esposa, no como madre, no como la persona que te conoció hace 20 años. Armando la miró en silencio, sus ojos reflejando el dolor que también sentía. Por un momento, Guadalupe pensó que él no comprendería. Pensó que el peso de lo que estaba a punto de decir lo destruiría, pero lo que vio en su rostro la sorprendió: aceptación. He sido egoísta, Guadalupe. No te vi. No vi que no solo estaba fallando como esposo, sino que te estaba fallando como persona. Estaba tan preocupado por lo que pensaba que debería ser nuestra vida, que no vi que lo que más necesitaba era espacio para ser tú. Lo siento. Las palabras de Armando la alcanzaron en su esencia. Sin embargo, Guadalupe tenía algo que debía decir, algo que solo ella podía comprender, algo que el amor que sentían debía escuchar. Y no se trata solo de nosotros, Armando. Se trata de mí. He aprendido a vivir con el dolor, con las sombras de lo que no he sido capaz de decir. Hoy, este aniversario, el que nunca recordamos, el que pasó sin que lo celebráramos, es el momento en el que finalmente me veo. No quiero perderme más. Y no quiero perder esta vida que he comenzado a reconstruir. La mirada de Armando era profunda, pero había una chispa de algo que se encendía entre ellos. Guadalupe sabía que no podía esperar que él entendiera todo de inmediato, pero la forma en que lo miraba le daba la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían seguir juntos, pero de una manera diferente. La decisión final. Después de todo, lo que había sucedido entre ellos no era un adiós, sino un renacer. El amor que compartían era genuino, pero el camino que seguían era incierto. No podían regresar al pasado, y quizás no debían hacerlo. Guadalupe miró a Armando, y una lágrima solitaria cayó por su mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Hoy es el aniversario que nunca celebramos. El aniversario invisible. Y, finalmente, lo hago visible. Hoy, Armando, me elijo a mí misma, pero elijo ver nuestra historia con una perspectiva diferente. No sé si eso significa que podamos continuar juntos o que necesitamos tiempo. Pero este es el primer paso para vernos, para ser conscientes de lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Armando, con la mirada llena de una mezcla de dolor y comprensión, asintió lentamente. No dijo nada, pero su abrazo habló por él. Guadalupe cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo en ese instante la energía que emanaba de su cuerpo. Finalmente, había dejado de ser una mujer rota. Finalmente, estaba reconstruyéndose, capa por capa, piedra por piedra. El renacer del amor. El reloj marcó las 12 del mediodía cuando Guadalupe salió de la casa, dejando atrás las sombras de una vida que había sido tan intensa, pero también tan limitada. Miró hacia el futuro, sintiendo el peso de los años, pero también la ligereza de lo que había aprendido. Y mientras caminaba hacia el horizonte, con la adrenalina corriendo por sus venas, Guadalupe entendió que el verdadero aniversario no se medía en años ni en fechas olvidadas, sino en los momentos que decidimos hacer visibles, en los pasos que decidimos dar hacia nuestra verdad. El aniversario invisible, finalmente hecho visible, estaba ahora frente a ella, como el primer día de una nueva vida. La historia de El aniversario invisible es mucho más que una crónica de una relación en crisis o una reflexión sobre el paso del tiempo, es una exploración profunda de la identidad, el autodescubrimiento y la necesidad de autenticidad en nuestras vidas. A través del viaje de Guadalupe, la historia se adentra en las complejidades de las emociones humanas. La desconexión que puede surgir incluso en las relaciones más cercanas y la importancia de reconstruirnos a nosotros mismos para poder reconstruir nuestras relaciones. Uno de los elementos centrales de la historia es el concepto del aniversario invisible. Este aniversario no es solo una fecha olvidada,
sino un símbolo de todas aquellas cosas que no se dicen, de los momentos no celebrados, de las emociones no compartidas, de las expectativas incumplidas. A menudo, en nuestras vidas, especialmente en relaciones duraderas, damos por sentados ciertos aspectos de la convivencia, la rutina, las promesas tácitas. La creencia de que el amor es suficiente para mantener todo a flote. Pero, ¿qué sucede cuando esas promesas no son más que sombras del amor original? ¿Qué sucede cuando nos encontramos a nosotros mismos en la quietud de los años, olvidando las pasiones, los sueños, las individualidades que nos definieron alguna vez? El olvido del aniversario es, entonces, el reflejo de un olvido más profundo, el de uno mismo. El olvido de Guadalupe por parte de Armando simboliza el descuido del ser, la indiferencia que se cuela en las relaciones cuando los compromisos y las rutinas reemplazan la autenticidad y la conexión real. El dolor que Guadalupe siente al ver cómo esa fecha, que era el fundamento de su amor y su matrimonio, se pierde en la corriente de los días. Refleja el vacío que a menudo sentimos cuando nos damos cuenta de que hemos dejado de ser realmente nosotros en medio de la convivencia. Sin embargo, la historia no es solo una queja o una crítica. Lo hermoso de esta narrativa es que Guadalupe no se queda atrapada en la amargura ni en la decepción. A pesar del dolor que le causa el olvido de Armando, ella toma una decisión radical: reconstruirse a sí misma. La lista de sueños que Guadalupe crea no es solo una lista de deseos superficiales, es una metáfora de su búsqueda de autenticidad. Cada una de esas cosas que quiere hacer simboliza una parte de ella misma que había quedado olvidada. Es como si, al escribir esas metas, estuviera reuniendo los fragmentos de su alma dispersos, dándose permiso para ser ella misma fuera del contexto de la esposa, la madre o la mujer que había sido definida por su relación con Armando. El proceso de autodescubrimiento que atraviesa Guadalupe no es fácil. Es doloroso, está lleno de dudas y enfrentamientos internos, pero también es liberador. Ella se enfrenta a la verdad de que ha estado viviendo una vida que no era completamente suya, que ha estado viviendo una versión de ella misma que no estaba alineada con sus deseos más profundos. Y este es uno de los aspectos más universales y poderosos de la historia: el viaje hacia uno mismo, hacia la reconstrucción de la identidad, no como un acto egoísta, sino como un acto necesario para la salud mental, emocional y relacional. La historia también aborda la cuestión del perdón y la reconciliación, pero de una forma que rara vez se ve en las narrativas románticas convencionales. El amor entre Guadalupe y Armando no se salva por un simple gesto romántico o un perdón fácil. Es el resultado de un proceso doloroso, un proceso de comunicación genuina y una reconstrucción compartida. Ambos personajes deben enfrentarse a sus fallos y a sus propias limitaciones. Armando, al darse cuenta de su negligencia, de su incapacidad para ver a Guadalupe como un ser individual y no solo como una extensión de sí mismo, comienza a entender la profundidad de su desconexión. Por su parte, Guadalupe se da cuenta de que el proceso de reconstrucción no es solo suyo, sino que involucra a Armando, si ambos desean continuar su camino juntos. Lo poderoso de este proceso de construcción de puentes es que no solo se refiere a la relación de pareja, sino también a la relación que Guadalupe comienza a tener consigo misma. Al final, es la autocompasión, el perdón propio y el respeto por sus deseos más profundos lo que le permite empezar a ver el amor con una nueva perspectiva. La historia nos recuerda que no podemos esperar que otros nos den lo que necesitamos si no nos damos a nosotros mismos lo que nos corresponde: el respeto, la libertad y la autenticidad para ser quienes somos en toda nuestra complejidad. La verdadera lección de la historia no es solo sobre la reconciliación con otro, sino sobre la reconciliación con uno mismo. El renacer de Guadalupe no es solo el de una mujer que decide ser feliz o encontrar un nuevo amor, es la historia de una mujer que elige vivir con autenticidad y con valentía, que se permite salir de las sombras del pasado y mirar hacia un futuro donde su voz, sus sueños y su vida importan por sí mismos. El aniversario invisible hecho visible es, en definitiva, una profunda reflexión sobre la necesidad de no perderse en las relaciones, sobre el derecho a encontrar nuestra identidad más allá de lo que los demás esperan de nosotros. Nos invita a cuestionar nuestras rutinas, a mirar las fechas olvidadas, los momentos invisibles y a darles el valor que merecen. Nos enseña que solo cuando nos encontramos a nosotros mismos podemos realmente estar presentes para los demás, sin perder la esencia de quienes somos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia,
Déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.